Día a todos, segundo domingo de Cuaresma rezando juntos. Qué lindo día hoy, ¿eh? Vamos a poner todo en manos de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En cada misa, en especial en este tiempo de Cuaresma, cada día tiene una oración propia, la oración colecta, ¿no? La que recolecta, la que junta la intención y el deseo de este día. La lectura central quizá es la transfiguración, siempre en el segundo domingo de Cuaresma, pero vamos a ver que hoy todas las lecturas tienen una riqueza muy linda. Pero si nos paramos en esta oración colecta, fíjense lo que dice: Padre Santo, que nos mandás escuchar a tu Hijo amado, alimentá nuestro espíritu con tu palabra, para que después de haber purificado nuestra mirada interior, podamos contemplar gozosos la gloria de su rostro. Fíjense qué cosas lindas, ¿no? Primero, nos mandaste escuchar a tu Hijo, ¿no? En la transfiguración, este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. Quizá en un momento donde estamos con tanto ruido, hay una invitación concreta a la escucha. Eso implica silencio. La segunda cosa que nos dice: alimentar nuestro espíritu con tu palabra. Entonces, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, ¿no? Alimentarnos profundamente en el espíritu con tu palabra. Quiere decir que, además de la gracia del silencio para escucharlo, no solo es una escucha en el corazón, sino escuchar, alimentarse con la palabra. La pregunta linda sería: ¿cuánto tiempo yo estoy dispuesto, o al menos le doy o regalo al Señor para escuchar y alimentarnos de su palabra? Dice, para que después de haber purificado nuestra mirada interior, ¿qué busca esta escucha? ¿Qué busca este alimento? Purificar. Purificar la mirada, no solo la exterior, sino la interior, la intencionalidad con la cual miramos la vida. ¿Qué quiere? Podamos contemplar gozosos la gloria de tu rostro. Entonces, un camino de interioridad, de escucha, de purificación, para poder contemplar la gloria de Dios. Entonces, en el fondo está ahí también la gloria y la contemplación. Esta oración que hacemos es la que tiene que iluminar todas las lecturas que vamos a rezar en este día. La primera, con Abraham, que le pide a Dios el sacrificio de su hijo Isaac. Una cosa temeraria, rara, profunda. Uno podría preguntarse por qué el Señor lo lleva a eso, ¿no? De hecho, es el hijo de la promesa, el de la vejez, y todo estaba ahí. Quiere decir que el sacrificar al hijo era sacrificar el futuro y también el sentido de la vida de Abraham. Entonces Abraham podría preguntarse: Señor, ¿por qué me pedís esto? Es una locura. Pero en el texto del Génesis no vemos en ningún momento como una duda en Abraham. No hay un cuestionamiento. En el fondo iba pensando y confiando en que si Dios le estaba pidiendo algo, y esto específicamente era para algo y por algo. Es difícil, y especialmente a un papá o una mamá, que vos le digas: sacrifica a tu hijo. Porque en el fondo somos nosotros los que nos sacrificamos por ellos.
En mi caso ese nosotros no es tan así porque yo no tengo un hijo físico. Entonces me cuesta entender. Lo único que puedo hacer es intentar entrar en eso que hace Abraham. En el fondo lo lleva al límite. Entonces la gran pregunta que podemos hacernos es, Señor, ¿a qué límite querés llevarnos a nosotros? En el fondo podríamos decir, ¿de qué cosa querés que nos desprendamos? ¿Qué querés que sacrifiquemos que nos impide hacer tu proyecto? Este texto en la Cuaresma tiene un gran sentido de purificación, un gran sentido de desprendimiento de aquello que no es esencial. Quizá el Señor le pide lo máximo que es el Hijo, que quizá nosotros nunca lo daríamos, para ir por cosas menores después. No entendemos su lógica, sí la respuesta de Abraham en fe, creyendo en el fondo que Dios sabía lo que hacía y lo que le pedía. Este sacrificio de Abraham, del Hijo, es algo interesante, porque en la segunda lectura de la carta a los Romanos, dice una cosa muy linda. El mismo Dios es el que sacrifica a su propio Hijo, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿no nos concederá con él toda clase de favores? Este sacrificio era figura también del gran sacrificio y la gran entrega. Un Dios que se entrega a sí mismo, un Dios que es capaz de la donación más profunda. Humanamente no es entendible, sino solo desde un amor profundo, un amor generoso y de entrega. Y que no se entiende, porque en el fondo el sacrificio, la cruz, es lo más inentendible en la vida del hombre, sabe y Jesús entiende que sus discípulos tampoco lo entienden. ¿Por qué? Fíjense que vamos a ver muchas veces, incluso Pedro, que le va a decir a Jesús, no vas a ir a Jerusalén, no vas a morir, no voy a permitirlo esto, ¿no? En el fondo, el proyecto de Jesús es de entrega total. Vengo a hacer la voluntad de mi Padre, vengo a entregar mi vida por la salvación de todos. Por eso, el Señor les regala, al menos a estos tres, Santiago, Juan y Pedro, una experiencia de transfiguración, es decir, anticiparle el gozo. ¿Para qué? Para que no se queden en la cruz. En el fondo, le están mostrando esta gloria que va a venir, que es lo que dice la oración, ¿se acuerdan? Esta contemplación del gozo futuro. La frase exactamente dice, podamos contemplar gozosos la gloria de su rostro, ese rostro transfigurado, ese rostro extraordinario. Y esta síntesis de sacrificio y de gloria, de entrega, de muerte y resurrección, la vivimos plenamente en la Eucaristía, en este Hijo muy querido. Escúchenlo, aliméntense, recíbanlo. En el fondo, todo este camino nos muestra la gran entrega de Dios al hombre. En el fondo, no quería que Abraham entregue su hijo, sino que comprenda la entrega profunda que Dios hace de sí mismo a nosotros. El gran misterio de Dios, un misterio que no se puede entender con la cabeza. Es inentendible. Por eso uno tiene que animarse a intentar ver lo que está detrás de cada cosa que vamos leyendo y contemplando en la historia de salvación de un pueblo y de mi vida. Pidamos entonces al Señor la gracia de esta profunda contemplación del misterio que Dios quiere revelarnos este domingo de Cuaresma. Y que la bendición de Dios nos acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A disfrutar esta jornada